Que el Señor te bendiga. Estamos contentos de un día más de vida. Estamos agradecidos con el Señor porque estamos reunidos en este lugar y esperamos a los hermanos que se están conectando con nosotros que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios esté en tu vida, que sea Dios el guía de tu vida, de tu andar, porque son los deseos de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de nuestro Padre es querer guardarnos, querer enseñarnos y guiarnos para que nosotros comprendamos la presencia de Dios que está siempre latente en nuestra vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde a todas las personas que se están conectando. Les saluda a su hermano Giovanni Miranda desde la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Miami. Un día más, un día menos. Las personas están llegando de su trabajo a su casa. Muchas personas están conectadas en los países como Honduras, Centroamérica, Nicaragua. Saludo a todos los hermanos que están allá en Nicaragua, la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Nicaragua. Que Dios te bendiga, hermano, allá en Costa Rica, todo Centroamérica, Suramérica, Europa. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por este bello momento. Un momento en que Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos más de Él. Porque la palabra de Dios dice que es para que nosotros vayamos creciendo en conocimiento, para que nuestros ojos sean iluminados por medio de su palabra. Así que cerramos nuestros ojos si usted lo desea y damos gracias a nuestro Padre. Gracias, Señor, te damos en este momento. Te damos gracias, Padre amado, porque eres tú quien está, Señor, en esto. Porque eres tú, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, haciendo tú en nosotros, Señor, lo que es tu voluntad, Padre Santo. Todas estas cosas, Señor, ya tú las tenías preparadas, Señor, para que nosotros andemos en estas obras, Señor. Son obras, Señor, dadas por medio de tu gracia, Señor. Son obras, bendito Dios, que han sido preparadas para cada uno de nosotros, Padre Santo, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que guardes, que fortalezca, Señor, a todas estas personas, Padre Santo, que están necesitados, Señor. A todas estas personas, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Dale, Señor, palabra de aliento, Padre Santo. Dale, bendito Dios, palabra, Señor, que los alimente, Señor. Y como dice tu palabra, en su interior correrán como ríos de agua viva, Señor. Gracias, bendito Dios, por guardarnos, porque estamos con vida, Señor, en esta tierra para poder anunciar tu palabra, tu bendita palabra, Señor. La única, Señor, que nos puede mantener firmes, Señor, es la única. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es estar con cada uno de ustedes, hermanos, y poder compartir nosotros de su palabra, ¿verdad? Su palabra que lo que hace en nosotros es que nos alumbra, nos da fortaleza, nos da esa vista que Él quiere que nosotros tengamos. Y es una alegría saber que tenemos a un Dios, tenemos a un Padre que está siempre pendiente de cada uno de nosotros, que Él conoce nuestras debilidades, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros pensamos que necesitamos algunas cosas, pero no son necesariamente las que nosotros pedimos, sino nuestro Padre sí sabe lo que nosotros necesitamos. Y yo te invito a que abras tu Biblia si la tienes contigo y busquemos en la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 15, gloria a Dios, porque Dios quiere que nosotros sepamos mucho de Él, quiere que conozcamos verdaderamente de Él. Dice en Juan 15, 15, gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículo 15. Aleluya. Dice nuestro Señor Jesucristo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Lo voy a repetir, el versículo 15 del capítulo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, ese es un misterio, sino que yo os elegí a vosotros
que Dios nos está revelando a nosotros. Muchas personas que no saben, que no pueden comprender que no es que nosotros escogimos seguir a Dios, sino que Él nos había escogido a nosotros de antemano, anticipadamente. Y dice la palabra en el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, el versículo 17, que os améis unos a otros. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no nos va a llamar solamente siervos, ya no os llamaré siervos, sino que amigos, porque Él quiere darnos a conocer a nosotros todas las cosas que Él tiene para nosotros. Y me gustaría que me acompañen en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 11, versículo 25. Gloria a Dios. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros sepamos cosas que a lo mejor no habíamos meditado en ella, no habíamos prestado esa atención que Él quiere que nosotros prestemos. Dice el capítulo 15 y el capítulo 11, versículo 25, perdón. Capítulo 11, versículo 25. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La palabra de Dios dice que no cualquiera puede conocer al Padre sino por medio del Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es por, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Después dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es necesario, hermano, que nosotros sepamos que no hay manera que reciba un hombre de parte de Dios revelación o conocimiento de parte de Dios si en el corazón de esta persona hay obras y está enfocada esta persona en sí mismo, en lo que hace el hombre, en lo que el hombre piensa que está siempre correcto, y esto hace que el hombre no tenga relación con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero me gustaría que fuéramos como por ejemplo a Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 9. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros conozcamos de Dios, aprendamos de Dios por medio de su palabra, no por medio de lo que nos pueda decir un hombre, por su propia opinión, por sus propios consejos, sino que crezcamos por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros revelar todas las cosas que nosotros necesitemos saber. Y dice Lucas capítulo 18, versículo 9. Gloria a Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y no solo esto, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola el Señor Jesucristo en el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, escuchen lo que dice antes de que prosiga yo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No oraba entre él y el Señor, sino que oraba consigo mismo. No había relación con Dios.
¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el versículo 9 que esta persona menospreciaba a las demás personas. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo dice: os digo, en el versículo 14, os digo que éste descendió. ¿Quién? El publicano. En el versículo 13 decía: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Diciendo este hombre: Señor, reconozco que yo he sido un pecador. Señor, ten misericordia de mí. Oh Dios mío, no soy más que nadie, Señor. Reconozco todas mis culpas, reconozco todos mis errores, Señor. Dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de Él, como dice su palabra: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque la mansedumbre no va a enaltecer a nadie, y la humildad no va a humillar a nadie. La humildad es ponerse por menos de los demás, como dice la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar un poquito más profundo, porque Dios quiere que nosotros avancemos en el conocimiento de su palabra. Dice la palabra de Dios que Él puso a unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, para que crezcamos para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros los miembros. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Se recuerdan que les dije que Él dijo: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo? Los llamaré amigos, porque el amigo entonces sí tiene esa, por decirlo así, esa confianza de poder contarle todas las cosas. Entonces, de estas cosas es la que Dios nos quiere hablar a nosotros hoy. De sus secretos, que ya no son secretos para nosotros, sino una bendición saber que Dios nos ha dado a nosotros la revelación por medio de su Espíritu Santo, que es su palabra en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo, Señor Jesucristo, así tuvimos herencia, dice el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el que designó de su voluntad, según el designio de su voluntad. A fin, el propósito de Dios es que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Y el versículo 13 dice esto: en
en nuestro Señor Jesucristo es Él. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3, dice la palabra de Dios que Él ya a nosotros nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo, y de que Él ya nos había escogido a nosotros. Ya Él tenía en sus planes que nosotros fuésemos escogidos. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Esto que estamos haciendo ahora mismo hace que las personas glorifiquen a Dios, porque Él es quien escoge a las personas, Él es quien prepara a las personas, Él es quien capacita a las personas. Nada de lo que nosotros hagamos es porque nosotros quisimos hacerlo, es porque nosotros, nada de esto. Dice la palabra de Dios que Él es quien ha hecho todas estas cosas. Y me gustaría, amado hermano, que avancemos con esto en Efesios capítulo 2, versículo 1, porque son varios versículos y capítulos. Dice la palabra de Dios: y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis que nosotros somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice y vuelve a repetir: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí está la diferencia entre una persona que cree que haciendo las cosas por su propia cuenta se puede justificar para con Dios. No puede ningún ser humano justificarse por lo que hace. No hay una persona buena, no hay en el mundo. Bueno es nuestro Padre amado que está en los cielos y que aquí está y nos guarda a cada uno de nosotros, y que nos aconseja por medio de su palabra y que nos dice quiénes somos en Él. Gloria a Dios. Lo voy a volver a repetir, el versículo 8 del capítulo 2. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de parte de Dios para nosotros, para que no digamos nosotros que por las obras nosotros hemos sido salvos. Por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, como habíamos leído en el versículo y capítulo anterior de Lucas 18:9, que el hombre decía que él daba diezmo de todo lo que ganaba, que él ayunaba, que él hacía esto, que él hacía lo otro, y se jactaba a sí mismo, y de esta manera menospreciaba a las personas que estaban a su alrededor. Y no es lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios verdaderamente nos ha llamado, nos ha tomado y nos está dejando saber quiénes somos en Cristo Jesús. Así que con alegría y gozo te invito a que abras y sigas conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 20. A mí me gustan las cartas de Efesios porque en Efesios habla con claridad tantas cosas que nosotros necesitamos saber, y es bueno que nosotros refresquemos nuestra mente en el Señor, en su palabra, para que nosotros todos los días lleguemos a ese entendimiento, a esa alegría que Dios quiere que verdaderamente nosotros andemos en medio de tantas cosas que en estos tiempos están sucediendo, pero que nosotros sepamos con claridad, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie nos hará daño, porque Él está con nosotros, porque Él es nuestro protector, nuestro defensor, porque Él es nuestro Padre amado, y nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, somos amados también hacia Él.
Dice Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 es. Y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Voy a detenerme en este versículo porque nosotros siempre estamos enfocados en este versículo muchas veces, porque es necesario que nosotros sepamos que sí, Dios, el Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que entonces el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. El versículo 12 dice esto: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, y se incluye él mismo, el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos como personas maduras en el Señor. ¿Por qué Dios quiere esto? El versículo 14 te lo aclara bien y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No quiere esto el Señor, que nosotros seamos llevados por diversas doctrinas y que nosotros creamos rápido a cualquier cosa que se nos hable. Y dice el Señor en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, solo en el amor se puede seguir la verdad. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el punto que Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente crecer, solo en el amor. El amor. ¿Qué es amor? Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo. Y todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y estas cosas que nosotros estamos ahora mismo leyendo, hermano, que estamos en este momento viendo que Dios ha levantado de todos sus hijos a personas, a pastores, a evangelistas, a apóstoles, a maestros. Esto es para que todos nosotros crezcamos y vivamos como Él dice que nosotros podemos vivir, en armonía, en paz, con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría avanzar porque en Primera de Pedro dice, que esto que nosotros estamos hablando ahora mismo no era para todo el mundo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, esta gracia, esto que se predica, el nuevo pacto, las obras que ya no son por medio de la ley mosaica, sino que todo esto que es por gracia, un regalo de parte de Dios, dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Ellos buscaron, los profetas del Antiguo Testamento, ellos buscaban cómo saber de esta gracia, que nosotros somos privilegiados por esto. Dice que indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los mismos ángeles, hermanos. Los mismos ángeles, dice la palabra de Dios,
que anhelan esta gracia que nosotros estamos disfrutando. Y para terminar, porque ya me queda poco tiempo, vamos a leer, gloria a Dios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiesen conocido de esto, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros sabemos de Dios, conocemos de Dios, entendemos de Dios por su Santo Espíritu, por su palabra que nos ha sido a nosotros dada y nos ha dado, como Él dijo al principio, no os llamaré siervos, sino amigos, porque les quiero dejar saber a ustedes, todo lo que ustedes son mis hijos, ustedes son mis pequeños, nadie les puede hacer daño, a ustedes no los va a tocar el mal, porque la bendición de Dios ha sido dada a cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios es para ti. Dice el versículo 12. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos nosotros lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él esto que nosotros estamos hablando, hermano, es una locura. Gloria a Dios, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y el regalo que Dios te quiere dejar saber hoy es este. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra en un capítulo de Juan, que así como es Él, somos nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros verdaderamente maduremos. Dios quiere que nosotros andemos en amor. De la única forma que nosotros podemos crecer es andando en amor, teniendo paciencia, misericordia por las personas. Lo que Dios te ha dado, úsalo. Lo que Dios te ha dado, disfrútalo y compártelo con las personas. El amor de Dios está derramado en tu corazón. El amor de Dios es para que tú puedas compartirlo a las personas, y de esta manera nosotros creceremos más y más, porque no todos hemos llegado a ese punto, pero ahí estamos queriendo más de Dios. Por eso estamos aquí en este lugar, y no es una coincidencia que estés aquí. Dios te dice que tú eres hijo de Él también, y Dios te ha bendecido, y lo que tú estás esperando Él te lo va a dar, pero solamente Él sabe lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.